Vamos a analizar tipos especiales de sucesiones. El primer grupo de ellas que analizaremos son las llamadas sucesiones recurrentes. En este tipo de sucesiones se dan dos de los términos y los siguientes se obtienen a partir de operar con estos primeros. Una sucesión entonces particular de estas es la llamada sucesión de Fibonacci. En esta sucesión entonces se conocen los dos primeros términos que son unos. Entonces, este es A sub 1, este es A sub 2. Todos los términos siguientes de la sucesión se obtienen como suma de los dos anteriores. Es decir, que A sub 3 será A sub 1 más A sub 2. Entonces será 2. El término A sub 4 será la suma de los dos anteriores, es decir, A sub 2 más A sub 3. Entonces es 3. Esto es A sub 4. Continuamos. 5. El otro término. El siguiente término es 8. El siguiente término es 13. El siguiente término, 21. Y así, entonces, indefinidamente. En esta sucesión, entonces, estamos diciendo que el término enésimo, A sub n, es igual a sub n menos 1 más A sub n menos 2, es decir, se trata de la suma de los dos términos anteriores. Y para trabajar esto, repito, se tienen que conocer en este caso los dos primeros que se sumaron. Recurrente entonces es porque se trabaja con los mismos términos de la sucesión para seguir avanzando en la obtención de los siguientes. El siguiente grupo de sucesiones particulares que vamos a estudiar son las llamadas sucesiones aritméticas. En una sucesión aritmética se conoce el primer término y cada término posterior se obtiene sumando a este primero un mismo número real. El número real que se suma va a ser designado con D y el nombre que tiene es diferencia. Es decir que, partiendo de A sub 1, entonces, el término A sub 2 será obtenido a partir de sumar D a A sub 1. A sub 3 se obtendrá sumando D a A sub 2 y así entonces indefinidamente. Tomemos un ejemplo. Si partimos de un A sub 1 igual a menos 5 y la diferencia D es de 2. Entonces, la sucesión va a ser menos 5, le sumo 2, será menos 3, le sumo 2, menos 1, sumamos 2, es 1, 3, 5, indefinidamente, entonces, de esta misma forma se obtienen los siguientes. Analizaremos ahora cómo es la obtención del término general en este tipo de sucesiones aritméticas. Tenemos el término A sub 1 que nos dan como un dato conocido. El término A sub 2 se obtendrá de la suma de la diferencia de A sub 1. El término A sub 3 será A sub 2 más D. Pero a su vez, A sub 2, según estamos viendo, es A sub 1 más D más D. Es decir, es A sub 1 más 2 veces D. Para obtener A sub 4 hacemos A sub 3 más D. Es decir, A sub 1 más 2D
más D. Es entonces A sub 1 más 3 veces D. El siguiente término, A sub 5, será A sub 4 más D. Tengo que A sub 4 tiene esta forma, es decir, A sub 1 más 3D más D. Es entonces A sub 1 más 4D. Así continuará y el término enésimo va a ser, si analizamos la forma de los anteriores, cuando tengo A sub 2 es A sub 1 más una vez D, A sub 3 2 veces D, A sub 4 3 veces D. En cada caso entonces es D multiplicado por un número menos, que es lo que nos indica el subíndice. Es decir que A sub n entonces será A sub 1 más. ¿Cómo voy a indicar que es 1 menos que este subíndice? Poniendo n menos 1 por d. Tengo entonces esta forma para buscar el término general en una sucesión aritmética. Volviendo al ejemplo que estábamos trabajando, tengo entonces, dijimos que A sub 1 es menos 5 y que D es 2. Si nos piden calcular, por ejemplo, el término A sub 10, no es necesario calcular todos los anteriores hasta llegar a 10. Puedo trabajar directamente con la fórmula. A sub 1, que es menos 5, más 10 menos 1, subíndice restado en 1, por la diferencia que es 2. Tengo entonces, esto será 9 por 2, 18, menos 5, 13. Y ese es el término A sub 10. Ahora, ¿qué va a pasar en cuanto a la convergencia o divergencia de este tipo de sucesiones? Aunque estemos sumando una cantidad pequeña, esta no es tan pequeña, pero pensemos en 0.5 por decir un valor más pequeño, si estamos sumando siempre el mismo número, ya sea positivo o negativo, la sucesión siempre crece o decrece indefinidamente. Esto va a significar que una sucesión aritmética nunca es convergente. Continuamos analizando ahora las sucesiones aritméticas y las propiedades que tienen. Volvamos sobre el ejemplo y después vamos a escribir una generalización de esta propiedad. Tengo entonces A sub 1 igual a menos 5, D igual a 2. Dijimos menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, etc. Voy a colocar entonces qué términos son. A sub 1, A sub 2, A sub 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tomando el término A sub 1 con A sub 7, A sub 1 más A sub 7 va a ser menos 5 más A sub 7, 7. Esto es 2. Busquemos otro par de términos en los que los subíndices vuelvan a sumar 8. Tengo entonces A sub 2 con A sub 6. Hagamos la suma. Tengo menos 3 más 5 vuelve a ser 2. Sigamos analizando si el resto cumple. Tengo A sub 3
La suma tiene que ser 8 con A sub 5. Tengo entonces A sub 3 que es menos 1, más A sub 5 que es 3, y este resultado es 2. Como vemos, entonces se trata de igualdades. Acá entonces, ¿en qué consiste esta propiedad? La propiedad se llama de los términos equidistantes. En el caso de la asociación aritmética, entonces estamos diciendo que si sumamos términos cuyos subíndices den las mismas sumas, obtendremos los mismos resultados. ¿Cómo vamos a generalizar entonces esta cuestión? Vamos a decir, si R más S subíndices es igual a U más B subíndices, entonces A sub R más A sub S es igual a sub U más A sub B. Reescribí entonces acá la propiedad de los términos equidistantes para hacer la demostración. En matemática, toda vez que tenemos que hacer una demostración de un teorema, de una propiedad, y tiene la forma de una implicación, como en este caso, el antecedente de la implicación es nuestra hipótesis de trabajo y el consecuente es la tesis. Es decir que, partiendo de esta situación, tengo que llegar a esta otra, que es entonces, como dije, la tesis. Acá tenemos hipótesis implica la tesis. Entonces, vamos a probar esto. Voy a tomar A sub R y A sub S. A sub R, según vimos recién, con el término enésimo, ahora es el término de orden R el que tengo que escribir. Va a ser A sub 1 más R menos 1 por D. De igual forma, A sub S es A sub 1 más S menos 1 por D. Sumando miembro a miembro estas dos igualdades. Primer miembro tendremos A sub R más A sub S. En el segundo miembro vamos a tener dos veces A sub 1 y R menos 1, S menos 1 por D. En cada caso se suman y van a tener un factor común que es D. Más entonces voy a tener R menos 1 más S menos 1 por D. Y esto va a ser dos veces A sub 1 más R más S menos 2 por D. Voy a hacer lo mismo con estos otros dos términos, es decir, A sub U y A sub B. A sub U va a ser A sub 1 más U menos 1 por D. A sub B va a ser A sub 1 más B menos 1 por D. Sumando miembro a miembro, A sub U más A sub B va a ser dos veces A sub 1. Al sumar estos términos tengo factor común nuevamente, más U menos 1 más B menos 1, todo factor común D. Entonces queda dos veces A sub 1 más U más B menos 1 que multiplica a D. Dijimos que por hipótesis R más S es igual a U más B.
entonces tengo R más S igual a U más B. Esto va a significar que los dos resultados que obtuvimos son iguales y entonces quedó demostrado lo que estábamos diciendo. Es decir que si las sumas de subíndices son iguales, entonces la suma de los términos con estos subíndices también serán iguales. Otra propiedad de las sucesiones aritméticas que vamos a analizar es la suma de los n primeros términos. Entonces, ¿qué va a significar la suma de los n primeros términos? Vamos a tener S sub n como símbolo para esto. Es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más etcétera a sub n. Entonces estoy sumando hasta el término n. Lo voy a escribir nuevamente S sub n, nada más que comenzando desde este último término hasta el primero. Es decir, que esto es igual a sub n más etcétera, más a sub 3, más a sub 2, más a sub 1. Vamos a sumar miembro a miembro estas dos igualdades. En el primer miembro tenemos 2 veces S sub n. En el segundo miembro vamos a tener a sub 1 sumado a A sub n, más el término acá no lo tengo escrito por una cuestión de espacio, pero tengo A sub 2 más A sub n menos 1, más A sub 3 más A sub n menos 2, más etcétera. Y el último será A sub n más A sub 1. Entonces, por propiedad de los términos equidistantes, todas estas sumas van a ser iguales, según estuvimos viendo recién, porque están cumpliendo la propiedad anterior. Como todas estas sumas son iguales y hay n veces esta suma, está n veces lo mismo. Entonces, esto es igual a n por A sub 1 más A sub n. Es decir que la suma enésima va a ser igual a A sub 1 más A sub n por n sobre 2 despejando. ¿Qué tengo entonces? Que la suma de los n primeros términos en una sucesión aritmética será igual a la suma del primero de los términos con el término enésimo multiplicada por el subíndice último sobre 2. Tomemos entonces un ejemplo. Tenemos A sub 1 igual a 7 y D igual a 1/2. Vamos a escribir los primeros términos de esta sucesión aritmética. Tenemos entonces 7, el siguiente tengo que sumar 1/2, sería 15 medios. El siguiente es 8, el siguiente es 17 medios, el siguiente es 9, 19 medios, 10, continúa indefinidamente. Ahí entonces nos van a pedir, por ejemplo, esto por supuesto nos tienen que dar para que podamos hacer el cálculo, S sub 12. Es decir, la suma desde 7 hasta el término 12 sin necesidad de que hagamos todo el cálculo.
Recién dijimos entonces, esta suma va a requerir que haga a sub 1 más a sub 12. A sub 12 lo voy a buscar en un cálculo auxiliar. Recién dijimos término enésimo, también ya vimos cómo calcularlo. A sub 12 entonces es a sub 1, 7 más 12 menos 1 por d, que es 1/2. Esto entonces da 7 más, y en este caso tengo 11 medios. Esto es 25 medios. Volvamos a esto entonces. Tengo a sub 1, 7, más a sub 12, 25 medios, por n, 12, sobre 2. Tengo entonces, puedo simplificar, esto es 6, va a ser 7 más 25 medios por 6. Esto es igual a 117. ¿Qué es lo que dijimos entonces? La suma desde 7 más 15 medios más 8, etcétera, etcétera, hasta el término 12, que toma este valor, nos da 117. Veamos un tercer grupo de sucesiones particulares, son las llamadas sucesiones geométricas. En una sucesión geométrica se conoce al primer término y los siguientes se obtienen multiplicando a este primero por un mismo número constante al que vamos a llamar razón. Es decir que se conoce a sub 1 y un número R, entonces decimos que este R se llama razón. A ver entonces, tenemos como ejemplo si es a sub 1 igual a 4 y R igual a 1/2. Escribamos algunos términos en esta sucesión geométrica. Tenemos 4 que es a sub 1. A sub 2 lo voy a obtener entonces haciendo 4 por 1/2, que es 2, por 1/2, que es 1, por 1/2, que es 1/2, por 1/2, que es 1/4, y esto continúa entonces indefinidamente. Cuando tenemos una razón R que está comprendida entre 0 y 1, como este primer ejemplo, analizamos los términos y vamos viendo que la sucesión es decreciente porque los términos van siendo cada vez más pequeños. En ese caso, la sucesión va a ser convergente y va a converger a 0, porque van haciéndose, como decimos, cada vez más pequeños los términos. Entonces, la sucesión geométrica que tiene la razón entre 0 y 1 será convergente y es decreciente. Si la sucesión tiene a R exactamente igual a 1, entonces vamos a obtener una sucesión en la que todos los términos van a ser iguales, porque estoy multiplicando por 1. Y vamos a decir que es constante, va a ser, por ejemplo, 4, 4, 4, 4, si es que ese fuera el primer término. Si supera a 1 la razón, los términos van a ser cada vez mayores. Entonces, voy a tener a sub 1 igual a 4 y R, por ejemplo, igual a 3. Entonces será 4 el primer término, por 3, 12, por 3, 36, por 3, 108. Y ahí entonces estamos viendo que va creciendo cada vez más un término comparado con el anterior. Es decir que en este caso la sucesión será divergente cuando R sea mayor que 1.
También puede pasar que R sea negativo y lo que va a ocurrir siempre que R sea negativo es que los términos van a ser con los signos alternados. Tengo entonces, por ejemplo, A sub 1 igual a 4 y R igual a menos 1/3. Entonces, tendremos 4 menos 4/3. El siguiente término será positivo. Va a ser entonces 4/9. Siguiente término vuelve a ser negativo. Menos 4/27 y continúa. En valor absoluto los términos son cada vez más pequeños tendiendo a 0, con lo cual la sucesión también va a ser convergente. De igual forma entonces va a pasar con los que si fuera menos 1 me va a quedar constante el mismo valor y si fuese negativo pero menor que menos 1 el valor de la razón, entonces pasará a ser divergente porque en valor absoluto los términos son cada vez mayores. Como en el caso de las sucesiones aritméticas, las geométricas también tienen propiedades particulares. Vamos a ver cómo calcular el término general de una sucesión geométrica que nos permitirá hallar, por ejemplo, en una sucesión el término 20-25 sin necesidad de estar calculando desde la sub 1 que nos dan hasta ese término particular que necesitamos. Entonces, nos dan el término A sub 1, recordemos está la razón entonces que también es conocida. A sub 2 se obtendrá como el producto de A sub 1 por R. A sub 3 será A sub 2 por R, con lo cual será A sub 1 por R al cuadrado, ya que va a estar multiplicando 2 veces. A sub 4 será entonces A sub 3 por R, o lo que es lo mismo, A sub 1 por R, y quedará al cubo al multiplicar nuevamente por R. Continúa entonces, A sub n, ya podemos generalizar, será A sub 1 por R, de nuevo ocurre que no es el mismo valor en el exponente que el subíndice, sino uno menos, con lo cual será R a la n menos 1. Entonces, con esto, con esta fórmula, podemos calcular un término dentro de la sucesión sin necesidad de calcular todos hasta allí. Tomemos, por ejemplo, la sucesión en la que A sub 1 es igual a menos 2 y R es igual a 2/3. Vamos a calcular algunos términos de esta sucesión. Tenemos menos 2 el primer término. Voy a multiplicar a este primer término negativo por 2/3, que es una cantidad positiva, y esto va a significar que todos los términos van a ser negativos. El siguiente término entonces, menos 2 por 2/3, menos 4/3. Siguiente término, multiplico por 2/3 otra vez, seguirá siendo negativo, menos 8/9. Continuamos con signo menos, por 2 será 16, 27. Continúa con signo menos, 32, 81, etc. Entonces, continúa indefinidamente. Bueno, en este caso, la sucesión va a ser todos con términos negativos, pero como dijimos antes, si pensamos en la clasificación convergente-divergente, esta será una sucesión, teniendo en cuenta que el término es menor que 1 y mayor que 0, una sucesión convergente. Ahora, estábamos viendo cómo calcular un término particular en la sucesión. Suponiendo que nos den A sub 13, entonces, para calcular va a ser A sub 1, primer término, que es menos 2, por R, en nuestro caso 2/3, elevado a n, que es 13, a n menos 1, lo cual significa elevado a la 12.
entonces nos va a dar menos 2 por 2/3 a la 12. Esto es igual a menos 0,0154 y continúa, entonces le pongo aproximadamente. Es decir que obtuve el término A sub 13 a partir de conocer A sub 1 la razón mediante la fórmula. Otra propiedad de la sucesión geométrica también tiene que ver con los términos que son equidistantes. La propiedad en este caso dice, si S más T subíndices es igual a U más B, entonces A sub S por A sub T será igual a A sub U por A sub B. Cambia entonces la operación aquí, pasa a ser no una suma como las progresiones aritméticas o sucesiones aritméticas, sino una multiplicación. Vamos a hacer la prueba de esto. Vamos a tomar entonces, ya dijimos que esto es hipótesis, tengo a esto como tesis para demostrar. Tengo A sub S y A sub T. A sub S, por la expresión que vimos anteriormente, será A sub 1 por R elevado a la S menos 1. Y A sub 1 por R a la T menos 1 será la expresión para A sub T. Ahora vamos a multiplicar miembro a miembro. Tengo entonces A sub S por A sub T es igual a, en este caso vamos a tener A sub 1 está al cuadrado, porque está ahí multiplicando. Y como se trata de productos de potencias de igual base, tenemos que aplicar la propiedad que dice que eso equivale a otra potencia con la misma base en la que los exponentes se suman. Tenemos entonces S menos 1 más T menos 1. Es decir, que será A sub 1 cuadrado por R elevado a S más T menos 2. Hacemos lo mismo con el otro par A sub U y A sub B. A sub U es igual a A sub 1 por R a la U menos 1 y A sub B es A sub 1 por R a la B menos 1. Multiplicamos miembro a miembro a ambas igualdades. Primer miembro, A sub U por A sub B es igual a sub 1 cuadrado y acá nuevamente producto de potencias de igual base. U más B menos 2, ya haciendo el mismo camino anterior. Como dijimos, por hipótesis, S más T es igual a U más B, con lo cual tenemos segundos miembros iguales y por lo tanto los primeros también lo son, con lo que queda demostrada la propiedad. Analicemos ahora la suma de los n primeros términos de una sucesión geométrica. Vamos a designar entonces nuevamente con S sub n a esta suma. Como decimos, estamos sumando A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más etcétera, A sub n menos 1 más A sub n. Vamos a multiplicar a ambos miembros de esta igualdad por R. Tengo entonces S sub n por R. Esto va a ser A sub 1 por R, más A sub 2 por R, más A sub 3 por R, más A sub n menos 1 por R, más A sub n por R. Vamos a hacer ahora la
resta miembro a miembro de esta segunda igualdad menos la primera, en ese orden. Entonces, vamos a tener S sub n por R menos S sub n, primer miembro. Ahora, analicemos qué es lo que va ocurriendo en el segundo miembro. A sub 1 por R dijimos antes que es la forma en que obtengo A sub 2, porque estoy multiplicando al primer término por R. Es decir, que esto es A sub 2. Este será A sub 3. Este término será A sub 4. Continúa, este término será A sub n y el último no queda un término más porque dijimos que estoy operando hasta n. Entonces ese término lo dejo expresado como está. Cuando nosotros estamos restando miembro a miembro, lo que va a ocurrir es que estos términos se irán cancelando. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Va a quedar este término, A sub n por R, los anteriores todos se cancelan, y en esta expresión va a quedar, en la primera igualdad, va a quedar A sub 1 menos A sub 1, que son entonces los dos que no tienen par para cancelar. A ver entonces, si nosotros tenemos en el primer miembro S sub n factor común, va a ser R menos 1 es igual a sub n por R menos A sub 1. Despejamos entonces S sub n, suma de los n primeros términos, y va a ser A sub n por R menos A sub 1, todo sobre R menos 1, y este entonces sería el valor de la suma. Puedo calcular con esta expresión, o también suele trabajarse con una expresión en la que se sustituye A sub n por lo que vale, según lo que estuvimos trabajando hace un ratito. S sub n entonces va a ser igual a sub n, que es A sub 1 por R a la n menos 1, término enésimo, por R menos A sub 1, todo sobre R menos 1. Por producto de potencias de igual base, esta expresión va a ser R a la n directamente, ¿sí? Y vamos a tener un factor común que es A sub 1 en el numerador. Tenemos entonces A sub 1, factor común de R a la n, que nos quedó de este producto, menos 1 sobre R menos 1, y esta entonces es la suma de los n primeros términos en otra forma de cálculo que se puede utilizar.